Daremos comienzo con la clase número 15 de Romanos. La palabra a estudiar es el capítulo 13 de Romanos. La escena del capítulo 13 es autoridad. Primero, sométanse a la autoridad. Versículo 1 al 7. Segundo, la deuda del amor. Versículo 8 al 10. Tercero, preparación para el regreso del Señor. Versículo 11 al 14. Leamos el versículo 1. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Todas las personas deben someterse a las autoridades públicas. Ese motivo es para mantener el orden del mundo. Dios le dio autoridad a las naciones. Las autoridades del gobierno deben suprimir el mal y cuidar la vida y los bienes del pueblo. Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel capítulo 4, versículo 25. Isaías capítulo 10, versículo 5 al 6. Jesús en Mateo capítulo 22, 21 dijo que lo que es de César le dé a César y lo que es de Dios a Dios. Esto significa que uno debe hacer lo correcto con las obligaciones de las naciones y con respecto a Dios también. Pero si las órdenes de la nación van en contra de la voluntad de Dios, nosotros no podremos someternos. Porque nosotros debemos anteponer las órdenes de Dios antes que las del gobierno. Pero si las órdenes del gobierno no se desvían de la voluntad de Dios, deben de obedecerlas. Versículo 2. Por lo tanto, todo lo que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así se proceden recibirán castigo. Toda autoridad del gobierno fue dada por Dios. Todo el que se opone a la autoridad se rebela contra Dios. Por lo tanto, recibirán castigo. Versículo 3. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Los gobernantes deben oprimir el mal y deben fomentar el bien. Por eso la autoridad del gobierno está para evitar el mal. Aquí está hablando acerca de los propósitos y los límites de la autoridad pública que Dios le ha dado. El propósito de haber dado autoridad al gobierno es para que supriman el mal. También haciendo el bien y ser aprobado. Versículo 4. Pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo,
entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Dice que las autoridades de la nación son servidores de Dios. Las autoridades públicas castigan al malhechor, animan a hacer el bien. Martín Lutero dijo que la política de los tiranos es mejor que los actos de la anarquía de un matón. La política de los tiranos es mejor que los actos de la anarquía de un matón. Versículo 5. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Dios puso las autoridades de este mundo para que se sometan a ellas. Si se someten a las autoridades públicas, tendrán paz y cuidado. Debemos someternos a las autoridades públicas por razones de conciencia. Debemos obedecer en cuanto no se desvíe de la palabra de la Biblia. Versículo 6. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Tenemos la obligación de pagar los impuestos del gobierno. Dios levantó a las autoridades públicas para que trabajen para la paz y la prosperidad del pueblo. Por lo tanto, para manejar la nación se necesita de impuestos. Por eso mismo, debemos pagar bien los impuestos. Aquí impuestos se refiere al impuesto a la población. Versículo 7. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndale honor. Aquí, contribuciones se refiere a los impuestos a las mercaderías y aranceles. Debemos respetar y rendirle honor. Nosotros los fieles no debemos usar el nombre del cristianismo para hacer movimientos políticos. Tampoco se debe permitir que la Iglesia sea controlada por el gobierno. Tampoco levantar protestas. La relación entre el gobierno y la Iglesia siempre deben estar separados. La Iglesia no debe meterse en las políticas del gobierno y el gobierno tampoco interferir en las cosas de la Iglesia. La Iglesia es el reino de Dios y un organismo que promueve el mover de la salvación espiritual. El gobierno es un organismo que es parte de la gracia natural, y la Iglesia es un organismo de especial gracia. Efesios capítulo 1, versículo 22. Versículo 8. Es cierto que individualmente puede hacer política, pero no debe hacerlo en el nombre de pastor o de la Iglesia. Versículo 8. No tengan deudas pertinentes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley.
nosotros debemos ser responsables en cuanto al amor. Ilimitadamente debemos amar. Los creyentes deben amar hasta los enemigos. No debemos enredarnos más que en el asunto del amor. Nosotros, atados en la cuerda del amor, debemos amar a los otros. Aquí, la deuda del amor es lo mismo que la deuda por el Evangelio. Capítulo 1, versículo 14. Nosotros debemos amar a todos. Jesús nos amó infinitamente. Por lo tanto, nosotros también debemos compartir con otros el amor de Jesús. Si está en nuestra posibilidad, no debemos tener deudas materiales. Proverbios capítulo 22, versículo 7. Si nos hemos endeudado en bienes materiales, se debe llevar una vida humilde y pagar las deudas lo más pronto posible. Somos deudores de la gracia de Dios, como de 10,000 talentos. Mateo capítulo 18, versículos 24 al 34. También dijo que el que ama ha cumplido con toda la ley, porque el pensamiento principal de la ley es el amor. Del 1 al 4 mandamiento es acerca del amor de Dios. Son mandamientos acerca de Dios. Del 5 al 10 son mandamientos para los hombres. Significa que amen a su prójimo. Así que el mandato más importante de la ley es el amor, y el amor es la perfección de la ley. Versículo 9. Porque los mandamientos que dicen: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si realmente amamos a nuestro prójimo, no adulteríamos. Si amamos de verdad al prójimo, no mataríamos. Si amamos de verdad, no robaríamos las cosas ajenas. Si realmente amamos, sacrificamos lo nuestro y ayudaríamos a otros. Por lo tanto, el amor es la perfección de la ley. Versículo 10. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Si realmente amamos a nuestros prójimos, no haríamos nada que le perjudique. Si realmente amamos de verdad, no haríamos ningún mal al prójimo. Por eso el amor es la perfección de la ley. Envidiamos, codiciamos y matamos porque no amamos de verdad al prójimo. Versículo 11. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creíamos. Debemos saber discernir bien el tiempo y la hora. Ya se está cumpliendo el tiempo que Dios designó. Ya está cerca el tiempo de regreso de nuestro Señor, el tiempo de la venida del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 3. Si los creyentes no disciernen la época, no podrán cuidar su fe. Noé supo discernir bien el tiempo y así pudo construir el arca. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Lucas 12, versículo 35. Aquí que esté dormido
significa que está dormido espiritualmente, el que vive centrado en la carne. Así que despierte se refiere a las personas nacidas de nuevo. Capítulo 8, versículos 5 al 7. Nuestra salvación está cada vez más cerca. La venida del Señor y la salvación de los fieles está cada vez más cerca. Filipenses capítulo 3, versículo 20, versículo 21, versículo 12. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Aquí la noche se refiere a la noche del pecado, a los tiempos de la muerte y tribulación, al tiempo de dolor. Por ejemplo, tiempo del pecado. Aumentarán el número de asesinatos, adulterios y fraudes, libertinaje y borracheras. Aumentará el hedonismo, secularismo y ritualismo. Esto es, está cerca el tiempo de salvación de los... Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Significa que la oscuridad, la noche de la oscuridad está cerca, está muy profunda. Está cerca el tiempo de la salvación de los fieles. El tiempo del regreso de Jesús está cerca. Cuando el pecado se haga más grande, el Señor juzgará. Y regresará el Señor. En el tiempo de Noé, Dios también juzgó el pecado. Está diciendo que en el tiempo del regreso de Jesús, también el pecado reinará. Mateo capítulo 24, versículo 12 al 21. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6 al 7. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El malo se volverá más malo todavía. Nosotros debemos desechar las obras de la oscuridad. Los fieles debemos desechar las obras del pecado. En lugar de eso, debemos vestirnos con la armadura de la luz. La armadura de la luz es la justicia, la verdad y la santidad. Efesios capítulo 4, versículo 24. Es ir asemejando más a Cristo. Debemos detener las flechas del diablo con esta armadura de la luz. Hay que vencer las obras del diablo con la luz. Versículo 13. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, no en disensiones y envidias. Nosotros vivimos en la luz. Somos hijos de la luz. Por tanto, debemos vivir decentemente, según la conciencia espiritual. Debemos andar por la senda de la justicia. Dijo que no andemos en orgía ni en borrachera. Andar en orgía es una vida de libertinaje, una vida desenfrenada. No debemos emborracharnos. Efesios capítulo 5, versículo 18. Proverbios capítulo 23, versículo 31 al 34. No hay que fumar. Isaías capítulo 55, versículo 2. No hay que invertir el dinero en lo que nos hacía.
No se debe gastar el dinero en lo que no sacía. Fumar no sacía. Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas capítulo 21, versículo 34. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Tampoco debemos emborracharnos con el mundo, tampoco en las obras del libertinaje del mundo. No emborracharse en las ganancias del mundo. Luego dijo que no viva en inmoralidad sexual ni en lujuria. Hay que desechar todo pecado sexual que hay. Hay que desechar los deseos carnales sexuales. No hay que desear el sexo, porque el pecado de la inmoralidad sexual no solo destruye a uno mismo, sino al otro también. La gente de Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el pecado de lujuria. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Lucas capítulo 17, versículo 26 al 29. Dijo que no ande en disensiones ni envidias. Esto se trata de pecados de relación interpersonal. Se trata de pelear. ¿Por qué se pelean? Porque quieren cada uno más bienes que el otro. Quieren ser más superiores que otro. Quieren poseer más que el otro. Pelean porque quieren hacer lo que uno quiere. Nosotros debemos creer en la soberanía de Dios y vivir por fe. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3, Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30. Versículo 14. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Debemos revestirnos del Señor Jesucristo. Hay que creer en Jesús. Hay que ir asemejando a Jesús. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hay que ir asemejando a la imagen santa de Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Nosotros debemos ir de pureza a mayor pureza. Hay que progresar de una pequeña luz a algo más intenso, de santidad a mayor santidad. Dijo que no se preocupen de satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Significa que no haga la obra de la carne con egoísmo. Hay que desechar la codicia. Hay que vivir según la voluntad de Dios. Cada día debemos ir revistiéndonos de la santidad de Jesús. Continuaremos con el capítulo 14 de Romanos. La escena del capítulo 14 es no juzgar. Primero, soluciones a los problemas de la comida. Versículo 1 al 4. Segundo, soluciones por problemas de respetar el día de reposo. Versículos 5 al 6. Tercero, juicio habrá para los que maltratan a los hermanos. Versículos 7 al 12. Cuarto, no perjudicar la vida espiritual del hermano. Versículo 13 al 21. Quinto, es pecado no vivir por fe.
versículos 22 al 23. Versículo 1. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Dentro de la iglesia hay personas que tienen buena fe y una fe débil. Los que son débiles en la fe son personas que no han comprendido profundamente la verdad. Los fuertes en la fe deben comprender al que es débil en la fe. Los fuertes en la fe no deben juzgar a los débiles en la fe. Esto no son discusiones que lleven a resolver problemas bíblicos. Sino son problemas no bíblicas que solamente atañe a problemas de conciencia. Acerca de lo que no son bíblicos ni son ordenados por la palabra, hay que dejarlo a cargo de su conciencia. Que lo que no es decir, que lo que no es problema bíblico, teológico, hay que dejarlo al obrar de la conciencia de cada uno. Versículo 2 al 3. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas comidas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. En el tiempo del Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 11, se mencionan comidas que estaban permitido o prohibido para comer. Ya en el tiempo de la iglesia primitiva había entre los judíos cristianos y entre los gentiles también. Pero esto es problema de la ley y eso estaba llevando a no estar en armonía entre los fieles. Como en Levítico capítulo 11 se refiere a los problemas acerca de la comida. Aquí no se refiere a la comida ofrecida a los ídolos. La comida ofrecida a los ídolos no se debe comer. Hechos capítulo 15, versículo 29. Aquí se refiere al problema que surge del capítulo 11 del Levítico. Jesús abolió las ceremonias y los rituales del Antiguo Testamento. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17. En el tiempo del Nuevo Testamento todo esto fue abolido, pero entre los cristianos judíos venían con la costumbre de no comer esos alimentos de niño. Por eso había entre los cristianos judíos que no venían comiendo desde niño, continuaron sin comerlas. Ellos no comían las comidas que en el tiempo del Antiguo Testamento estaban prohibidas comer. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento sí podían comer esos alimentos. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Jesús borró esas ceremonias y rituales, por lo que entre los fieles creyentes gentiles comían esos alimentos, pero entre los cristianos judíos no comían. En casos así, dijo que no discutieran.
que no juzgaran, que comprendan a la otra parte y los recibieran. Versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá de pie en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Esto no es problema de la verdad, son problemas de la conciencia espiritual. Significa que no juzguen con problemas de esta índole. Los creyentes fieles son siervos de Jesús. El levantar y caer de los fieles está en las manos del Señor. Nosotros debemos entregar todo al Señor. Versículo 5. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El domingo es el primer día de la semana, es el día del Señor. Antes, el séptimo día era sábado. Por eso, en el tiempo de la iglesia primitiva, discutían acerca del día de reposo, porque en el tiempo del Antiguo Testamento respetaban el sábado como día de reposo. Pero ya en el tiempo del Nuevo Testamento hay que respetar el domingo. Por eso discutieron en el tiempo de la iglesia primitiva, pero dijo que cada uno decidiera. Esto significa que decidan sabiendo correctamente cuál es el día que debían respetar. El día de reposo del Antiguo Testamento es simplemente una sombra. Lo real es Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Por eso, en el tiempo del Nuevo Testamento, nosotros debemos respetar el día que Cristo resucitó. Juan capítulo 20, versículo 19. El día del Pentecostés, en la cual descendió el Espíritu Santo, también es día domingo. Hechos capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Hechos capítulo 20, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Versículo 6. El que le da importancia espiritual a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y le demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene, y también da gracias a Dios. Nosotros debemos hacer todas las cosas para el Señor. Respetar el día de reposo, el domingo. Comer o no comer ciertos alimentos, todo lo tenemos que hacer para el Señor. Versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Los fieles creyentes somos cuerpo comprado por la preciosa sangre de Cristo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Ahora, nosotros los creyentes le pertenecemos a Cristo. Ahora hay que vivir por el Señor, porque somos su mayordomo. Nosotros debemos ser usados para la voluntad de Dios. Lucas capítulo 16, versículo 8 al 9. Si el fiel creyente vive para sí mismo, significa que se ha apartado de la fe. Si vivimos por el Señor, vivimos, y si morimos, por el Señor morimos. Hay que vivir para el Señor y hay que morir para el Señor. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 25.
Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 23. Versículo 9. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Jesús murió en la cruz y resucitó. Nos salvó. Jesús fue Señor cuando estaba vivo y es Señor aún después de la muerte. El Señor resucitó después de haber muerto. Jesús es Señor de los vivos y de los muertos. Jesús es Señor que puede dar vida a los muertos. Versículo 10. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. No debemos juzgar a los hermanos. Algún día todos estaremos frente a la corte de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. No debemos juzgar ni menospreciar los hermanos en la fe. Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Versículo 11. Está escrito: tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Citó la palabra de Isaías 45, versículo 23. Dios es Dios viviente y todopoderoso, es Rey de reyes. Por eso, toda rodilla se doblarán ante Dios. Toda lengua confesará a Dios. Versículo 12. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta de nosotros a Dios. Recibiremos lo que merecemos según nuestros actos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Versículo 13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Por eso no debemos juzgarnos. Hay que comprender y entender al otro según la conciencia de cada uno. No debe hacer caer al débil en la fe. Versículo 14. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. La comida en sí no es algo impuro, sino es según el parecer de uno que considera a un cierto alimento impuro. Pero si come con cargo de conciencia, entonces sí se vuelve pecado. Si considera impuro a la comida, pero lo come, entonces está pecando. Versículo 15. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas, por causa de la comida, al hermano por quien Cristo murió. Si el fuerte en la fe come una comida que afecta al débil en la fe, pensando que no afecta en nada su fe, está mal. Es decir, que el hermano de fuerte en la fe no debe comer comida que angustie al hermano de débil en la fe. Eso hace que se angustie el hermano de débil en la fe. Eso no es actuar con amor. Porque Cristo murió por ese hermano. Por tanto,
No debe destruir al hermano por causa de la comida. Versículo 16. En una palabra, no den lugar al que se hable mal del bien que ustedes practican. No debemos dejar que se hable mal del bien que uno practica. No debemos dejar recibir calumnias porque el otro piense que lo que está pensando es lo correcto. Nosotros debemos cuidar de que el otro hable mal del bien que practicamos. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en cuestión de comidas o bebidas, eso no es lo importante. El reino de Dios se trata del mover evangelístico, salvación, vida espiritual, de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. La justicia es actuar correctamente ante Dios. La paz es estar en paz en cuanto a la relación con los prójimos. Y debemos gozar alegría en el Espíritu Santo. Versículo 18 al 19. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Nosotros los fieles debemos avanzar en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Estas clases de creyentes son los que sirven de verdad a Cristo. Estas personas pueden alegrar el corazón de Dios. Estas personas recibirán felicitación. También serán de edificación para otras personas. Serán de bendición en la vida de otras personas. Versículo 20 al 21. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. En el tiempo del Nuevo Testamento fueron abolidas todas las comidas que prohibían comer en el tiempo del Antiguo Testamento. Los débiles en la fe continuaron sin comer los alimentos que estaban prohibidos comer desde el Antiguo Testamento. Pero los fuertes en la fe, comiendo sin tener remordimiento de conciencia, por lo que hirieron a los hermanos de fe, de débil en la fe. Por tanto, causaron tropiezos por las comidas a los hermanos en la fe. Todo lo que Dios nos da es bueno. Pero si comen sabiendo que estás sintiendo mal, es pecado. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 19. Esto no se trata de la palabra acerca de los alimentos ofrendados a los ídolos. Las comidas ofrecidas a los ídolos no se debe comer. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 20. Versículo 22. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Hay que cuidar la fe según la convicción que uno tenga. No debe ser acusado en su conciencia por romper algo que piensa que está mal. Porque si uno rompe algo que piensa que está bien, será acusado por su conciencia.
porque se vuelve pecado al hacer algo que le remuerda la conciencia. Versículo 23. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Dijo que, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena. Si uno come preguntando, ¿comer esta comida será de pecado a Dios? Está mal, no debe comer así. Si le surge duda, no debe comerlo. Si surge duda de ¿esto estará bien ante Dios?, entonces no debe hacerlo. Porque si llega a preguntar ¿estará bien?, pero lo hace pensando así, eso se vuelve pecado. Porque todo lo que se hace sin fe es pecado. Por lo tanto, no debemos hacer cosas que nos remuerda la conciencia. Hay que vivir a conciencia. Primero, hay que vivir según la palabra de Dios. Hay que vivir según mandato de Dios. Después de eso, hay que vivir según la conciencia. No hay que comer comida que nos acuse la conciencia. Hay que comer con convicción. Hay que vivir con convicción. Concluimos con la clase número 15 de Romanos. Muchas